que vean una casa se acuerden de habitarla en plenitud, hacer que florezca, llenarla de vida y de gratitud. Yo creo que no hay nada más bello en la vida que la gratitud, agradecer cada minuto que respiramos y valorarlo. Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte y hoy es miércoles porque no solo de casa te cambias. Y hoy es un mes rosa. Hoy es un mes particularmente especial para nosotras las mujeres. Es un mes donde celebramos la gracia, la valentía, el coraje, la humildad, la compasión, la transformación. Y sobre todo hoy me siento súper feliz, así me dan todos los goosebumps de presentarles a Paulina Vieites. Gracias, Paulina. Paulina es sobreviviente de cáncer de mama, poeta, narradora y editora mexicana, directora de la Fundación Quiérete, que ha apoyado a cerca de 3,000 pacientes en tratamiento oncológico, Pau. Wow. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en periodismo. Se desempeñó como coordinadora editorial de la revista Origina, así como directora editorial de Ediciones Vulcano. Fundó el programa de lealtad Círculo Sanborns, enfocado en formar el hábito de la lectura. En su programa de radio Descubriéndote Amo, ha realizado entrevistas a personalidades de distintos ámbitos. Además fue nombrada Supermamá Selecciones 2015, una fundación que promueve la preservación de la dignidad y autoestima de las personas con cáncer. Autora de La Voz de Una, un libro que contiene 10 testimonios de escritoras sobrevivientes y testigas cercanas a la lucha contra el cáncer. Paulina, gracias por honrar nuestro espacio. Cuéntanos de ti. Gracias a ustedes, gracias por pensar en mí en este mes donde es tan importante hablar y abrir estos temas. Como tú lo dijiste, pues soy una mujer normal que se ha dedicado a su casa y a su profesión, que amo lo que hago, que la verdad es que al poder comunicar sí he tenido mucha oportunidad de ser una voz para hacer esta sensibilización en este mes y siempre acerca del cáncer, no solo de mama. He trabajado directamente y muy de cerca con el INCAN, con la casita de apoyo que tienen a los pacientes que se llama Centro de Apoyo y Atención Integral CAI, y me han abierto ahí sus puertas desde hace ya muchos años para que yo pueda llevar este mensaje de dignidad y de autoestima y de encuentro con nosotras mismas a través de Quiérete, de esta fundación que hice de verdad cuando me curé junto con Vero Mateos, que ha sido mi aliada siempre, y gente que se ha sumado como Mafer Torrado y Dianita Hernández, que acaba de fallecer, y Ana Pasos, y toda una serie de mujeres que hemos ayudado sobre todo a que otras mujeres comprendan que pueden mantener su dignidad y su autoestima aún a pesar de estar pasando por los tratamientos. Yo tuve cáncer de mama hace casi 13 años y Wow. fíjense que mi doctora es una mujer en sí misma muy coqueta y muy preocupada siempre por conectar a unos pacientes con los otros, para que nos ayudemos, para que nos entendamos, ¿no? Para que en esta empatizar de que estamos pasando por esa enfermedad nos acompañemos. A mí me presentó a Vero Mateos y juntas nos prometimos que si nos curábamos íbamos a hacer algo por los demás. Entonces surgió esta idea de Quiérete. ¿Por qué Quiérete? Porque creemos que a veces hay que tocar la ventana del cuerpo para que el alma reaccione, porque casi siempre apelamos como mujeres a nuestra coquetería femenina, estamos muchas veces hasta tan centradas en cómo nos vemos que se nos olvida trabajar esta parte también interior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú invitas a tu cuerpo a reconciliarse contigo y a tu alma a que despierte, ¿no? Y entonces ese es el mensaje que hemos querido dar a lo largo de los años. Creo que hemos logrado que la gente comprenda que también cuando tú estás enfermo, no pierdes todo lo de alrededor, porque tiendes a pensar que es un karma, que es un castigo, que por qué te está pasando esto a ti, y que todo tu entorno desaparece porque ya no tienes derecho a nada más porque estás enfermo y seguramente te vas a morir. Entonces, trabajamos mucho esa parte de comprender, hay algo más que la enfermedad, tú no eres la enfermedad es un paso hacia algo más que te va a ayudar a reconciliarte con tu cuerpo, a trabajar mucho mejor esa relación, a tratar de hacer, por supuesto, todo lo que esté a tu alcance y seguir los tratamientos para curarte. Y una vez que lo logras,
comprender que hay cosas y hábitos y demás que sí tienen que cambiar. Entonces, básicamente, eso sería lo que te puedo compartir, Sandra, que ha sido mi experiencia como paciente de cáncer, con la fortuna de haberme curado y con la posibilidad de conectar con otras personas que están pasando por eso para dar este mensaje de esperanza, de positivismo y finalmente de comprender que nuestro cuerpo, y ustedes que se dedican a eso, y qué maravilla estar siempre en esta cosa de las propiedades y las casas y eso, bueno, pues nuestro cuerpo es nuestra casa, siempre, Correcto, ¿no? Y hay que correcto. honrarlo y hay que habitarlo y hay que cuidarlo. Y estoy de acuerdo contigo. Paulina, cuéntame, ¿cómo fue tu, por llamarlo de manera coloquial, tu encuentro con el cáncer y tu reacción inicial y qué fue lo que, cuál fue tu proceso de que pudiste lograr esta transición de encontrarte con este otro grupo de mujeres? ¿Qué fue lo que sentiste de entrada? ¿Qué fue lo que te movió a decir, wow, o sea, voy contra esto de entrada? Y que no te cayeras, obvio. Primero, muchísimo miedo. Creo que sí cae un velo sobre ti así oscuro y no puedes ver más allá del diagnóstico, ¿no? Entonces sí creo que hay que hablarlo mucho esto porque no es nada fácil. Sí es horroroso que te den un diagnóstico de esa naturaleza y hay que decirlo con todas sus letras, pero creo que cuando ya lo asumes, vas viviendo un día a la vez, es decir, vas confiando o teniendo que confiar en tus médicos, teniendo que confiar en el planteamiento que ellos te hacen para tener un proceso de curación. Y entonces para mí fue muy señalado porque mis hijos eran chicos, eran muy chiquitos, entonces pensar yo no los puedo dejar aquí, no se pueden quedar sin mamá, ¿no? Entonces, por supuesto, como saben quienes somos madres y padres, ese es tu primer impulso, ¿no? Esta cosa vital de tengo que sobrevivir para seguir en el mundo, ¿no? Tengo que cuidar a mis niños. ¿Quién va a ver por ellos si yo no estoy, sobre todo desde la perspectiva de una mamá que siempre queremos cuidar, nutrir, acompañar, estar en su vida, ¿no? Entonces eso fue la primera sacudida, mucho miedo, como un velo que no me permitía ver claramente y todo estaba centrado nada más en mi proceso de enfermedad y luego poco a poco comprender que si yo seguía los pasos que los médicos me planteaban, pues sí tenía un muy buen pronóstico, ¿no? Mucha posibilidad de salvarme. Y lo que fue muy interesante para mí, volviendo al tema de la casa, esta casa que es nuestro cuerpo y que nosotros habitamos, sabes que me fui dando cuenta, Sandra y estimados todos, que yo era mucho más fuerte de lo que me imaginaba que era. Fíjense Ajá. qué interesante esta dualidad, ¿no? Porque por un lado te están diciendo estás enfermo, eso quiere decir que tu cuerpo falló, que a tu casa le vino un pequeño derrumbe, que se resquebrajó algo y tú dices, pero ¿por qué? ¿No? En mi caso no había fumado, les di pecho a mis hijos, nunca, o sea, había sido una persona sana, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Seguramente es algo genético, seguramente es algo también del medio ambiente, etcétera. Te empiezas a cuestionar muchas cosas, pero para mí una gran enseñanza y una gran sorpresa y casi les podría decir un gran regalo fue darme cuenta de lo fuerte que era mi cuerpo, a pesar de la enfermedad. Entonces me iban dando la primera quimio, que esa me causó primero una alergia, que no supieron si era el catéter que te ponen para ponerte la primera quimio, Ajá. o sea, fue la quimio misma, la reacción a la quimio. Han pasado muchos años, entonces hay muchísimos avances y eso es muy bueno que lo sepan. Y hay tratamientos muy targeteados a tu tipo de genética y demás, pero bueno, en ese momento hice esa reacción, pero luego poco a poco fui dándome cuenta de qué se trataba la quimio, qué era lo que pasaba, qué sentía mi cuerpo, por supuesto muchísimo cansancio, náuseas, muchas cosas, pero tampoco algo que yo les dijera, no puedo más con esto, era sobrellevarlo, no te encanta, no es bonito, no nada, pero lo vas de alguna manera pasando. Y luego, una cosa que me hizo conectar con esta parte también de la apariencia, pues fue la pérdida del pelo, ¿no? Siempre las mujeres creemos, sobre todo las mujeres, estimados hombres, creemos que sin pelo, sin cejas, sin pestañas, sin presentarte al mundo de esa manera en la que tú eres, pierdes todo, ¿no? Ya no eres tú, te vuelves una especie de alien. Entonces, este trabajo de decir, ¿qué pasa conmigo si yo pierdo esto, ¿no? ¿Qué pasa si se me cae el pelo, las cejas, las pestañas y enfrentarme a ello? Siempre cuento esta historia que mi mamá, somos nada más dos hermanas y mi mamá es una mujer guapísima y muy presumida. Y entonces siempre nos decían, niñas, lo único bonito que ustedes tienen es el pelo.
Si no se cuidan el pelo, casi que no, su apariencia no está bien. Entonces, imagínense ahora pensar en voy a perder mi pelo, ¿no? Que es de las cosas que tengo que más valen, que es una tontería, por supuesto. Y entonces empiezas a decir, híjole, ¿cómo prolongo el evitar la caída del pelo? ¿Cómo lo hago? Y le busqué por todas partes hasta que agarré valor, Sandra, y acabé por raparme. Y esa fue una libertad enorme. En el momento que me rapé, sentí que me había liberado de una carga terrible, que era ver caerme el pelo todo el tiempo en la regadera, en la almohada, en no sé qué. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, tenemos que pasar este mensaje, quienes, si sobrevivimos y por supuesto podemos comunicar, que no eres lo que se ve, eres por supuesto mucho más allá de lo que se ve, ¿no? Y que siempre nos exigimos la apariencia y siempre nos estamos observando. ¿Y qué pasa si no tienes eso? ¿Cuáles son tus atributos de persona y cuáles son tus valores como ser humano y lo que hace verdaderamente que tú seas Exacto. sincera, ¿no? Y me comentas que tenías nenes pequeños y eres mamá, papá. Cuéntame algo, ¿hiciste caminaste este camino con tus chiquitos? ¿Qué fue lo que les dijiste? No, ¿Hasta dónde te sí involucraste? tenía a mi marido en ese entonces, por supuesto, ahora ya estoy divorciada, pero claro que tenía a mi pareja, no sé si lo expresé mal, perdón por eso. Pues mira, mucha compañía de él, de mi mamá, de mi hermana, por supuesto, de toda nuestra gente alrededor, somos una familia súper unida de tíos, primos, no sé qué, no sé cuántos, y con mis hijos hablando con la verdad. Creo que María todavía estaba muy chiquita, pero mi hijo mayor sí comprendía lo que estaba pasando. Entonces, creo que también abordar estos temas con total claridad, ¿no? Antes se usaba que se ocultaban todas las enfermedades porque era esta cosa como vergonzosa, no se hablaba, no se sabía, era terrible, era un diagnóstico de muerte. Y ahora poderlo encarar con un poco más de naturalidad y de franqueza, creo que a los niños siempre les hace bien. Exacto, eso es fundamental. Y sobre todo tú, Pau, tú cómo caminaste este proceso, además de con mucha gracia y preciosa como estás, ¿cómo levantaste a Paulina todas las veces que se cayó en el camino de entenderse, de tener compasión por ella misma, de darte esa gracia para decir, wow, de esta me levanto y me levanto fortalecida? ¿Qué es lo que hablas en la voz de una que te dijiste a ti misma? Creo que importantísimo lo que dices, Sandra. Es lo que la conversación contigo y con tu cuerpo es lo más importante. Esta parte, me gusta mucho la palabra y hace mucho que no la tenía en el radar pensando en mi compasión, ser compasivo, porque somos muy exigentes, ¿no? Somos implacables en nuestras conversaciones con nosotras mismas, sobre todo las mujeres nos juzgamos, nos observamos todo el tiempo, nos sobrecriticamos y de repente tener esta paz de decir, a ver, ahora tengo que estar concentrada en que mi cuerpo esté bien, en salir adelante, me tengo que contar todo esto diariamente, que sí lo hice, Sandra, creo que te digo, tomármelo con calma, no exigirme demasiado, pero también tener un motivo, no solo mis hijos, sino curiosamente, estimadas y estimados todos, mi trabajo me llevaba a quererme levantar todos los días y decir, voy a ver que los hijos se vayan al colegio y me voy a ir a trabajar y no conté todo a todo mundo, sino que fui poco a poco, como conforme iba perdiendo mi pelo, sí decidí usar una peluca. Entonces de repente me cambié a un look completamente distinto, me puse una peluca oscura, más Oh, corta, distinta a lo que era mi pelo y de repente todo el mundo más bien centrado en eso. Fíjense que jugué muy interesante porque más concentrados en verme, ay, ¿por qué te cambiaste el look, Pau? ¿Qué te hiciste? Mira, te ves muy bien o me gustas más así y centrar la conversación en eso y no tener que explicar tanto del proceso que estaba yo pasando, ¿no? Y luego, cuando empecé Quiérete, que fue demasiado cerca a mi proceso de curación, o sea, cuando ya me dijeron estás curada, empecé inmediatamente Quiérete y creo que estaba demasiado cerca del sentimiento terrible por el que había pasado y entonces me costó un poco de trabajo, pero te lo cuento porque María, mi hija chiquita, se ponía las pelucas que regalábamos en Quiérete, porque regalamos pelucas, mascadas, juegos de maquillaje nuevo, todo como para el look de las mujeres y entonces ella jugaba con las pelucas y eso. Y como les digo, esa cosa tan natural de, pues ahora estamos pasando por esto y lo tenemos que vivir, creo que nos ayudó a todos, que nada se ocultó, que nada fue vergonzoso, que nada fue secreto, que todo se abrió y todos vivieron mi proceso, obviamente con el dolor de que yo estaba pasando por eso, pero también con la esperanza de que iba a estar bien, ¿no? Entonces creo que abrir la conversación nos ayudó a todos.
Claro, porque un proceso de quimioterapia es un proceso durísimo por todos sus efectos secundarios, no nada más la caída del pelo, sino todo lo que te genera por dentro, en todas las áreas húmedas del cuerpo y todo esto. Yo considero que es fundamental entender que autocuidarte durante este periodo es importantísimo para que te puedas recuperar y recuperarte bien. O sea, no recuperarte como fui una víctima de esto, sino soy una guerrera de esto. ¿Qué tip nos darías o le darías a las mujeres que están pasando por este proceso para que no caigan en el, hoy estoy deprimida, estoy atorada, ¿cómo me salgo de esto? ¿Qué es lo que podrías decirles? Primero que nada, Sandra, qué bueno que no se me olvidó decir que no es fácil. No, digo que no se me olvidó porque de repente te sientes hasta otra persona, ¿no? Y decir no es fácil quiere decir que yo también me permití llorar, que cuando mi cuerpo no sentía ganas de levantarse, no me levantaba. Exigirse demasiado te roba la energía. Sí, creo que tienes que tener toda la energía concentrada en que si tu cuerpo te pide, tienes que descansar, le hagas caso, no te exijas de más, ¿no? Si estás con náuseas, si estás desnutrido, si está costándote trabajo que tus niveles de glucosa o de lo que sea estén bien y eso, no exigirte, ¿no? Y es un proceso doloroso, se vale llorar, se vale sentir rabia, se vale sentir ese enojo, pero yo creo que lo muy importante es sacarlo, hablarlo, dejarlo, no dejarlo como atorado, sino dejarlo fluir y aceptarlo. Y luego este cuidado, como dices tú, ¿no? La gente te ofrece muchos remedios, siempre acudir a tu doctor y decir, oiga, me están recomendando, doc, oye, doc, me están recomendando el tecito de no sé qué para no sé cuántos. Checo contigo para ver. Y entonces a mí me acuerdo perfecto que mi doctora me decía, eso sí lo puedes hacer, eso sí te lo puedes tomar. Y luego, oye, que me quieren inyectar unas vitaminas que dicen que no sé qué, a ver, ¿de qué son? Mándame la composición. Se las mandaba, ay, sí, sí te las puedes inyectar, ándale, va. Entonces me permitía que yo explorara también remedios complementarios en la medida que fueran saludables para mí, positivos, y entonces eso me fue dando también fuerza, ¿no? Como complemento y le hago caso a la gente que me quiere ayudar y yo experimento con mi cuerpo a ver cómo reacciona con el permiso de mis médicos, ¿no? Entonces fue un complemento interesante. En la voz de una Pau Ay, que, sí, la que, voz ya me habías preguntado, que perdón, que se me tienes el fue. testimonio de 10 mujeres valientes y poderosas como tú, que son escritoras sobrevivientes, ¿cuál es uno de los testimonios que más te movió? Mira, no son solo sobrevivientes, sino es gente que ha acompañado a gente que ha tenido cáncer. Entonces, me Buenísimo. parece muy importante en la voz de cada una, porque cada una tiene una voz muy peculiar. Entender también un punto muy importante es cómo nos ven los demás a nosotros los que estamos pasando por la enfermedad, porque también son estos obligados solidarios a veces en los hospitales que te tienen que acompañar a todo tu proceso, o bien gente que te ama profundamente y le duele verte así. Entonces, ellas también hacen, algunas no han tenido cáncer, sino han tenido gente cercana a la cual han amado y han perdido con el cáncer. Entonces me acuerdo que uno que me fascinó fue el de Mónica Lavín, hablando de que conservó el brasier de su mamá porque olía a su perfume, porque le hablaba de la coquetería de su madre, que hasta los últimos momentos ella quiso ir a una tienda, comprarse sus brasiers, seguir siendo coqueta y ella guardó ese olor y ese recuerdo. Imagínate qué fuerte, ¿no? O Edmé Pardo se ha dedicado mucho a la divulgación del autocuidado, a esta parte de prevención que en este mes se hace tan visible. Entonces, tiene un libro hermosísimo que les recomiendo que se llama El brasier de mamá y muchos otros que hablan sobre el Uh, cáncer, que ayudan a que tú abordes ese tema, abras ese libro y digas, oye, estamos pasando por esto, vamos a tener una guía, un acompañamiento. A veces no sabemos qué decirles a los enfermos, a veces es solo compañía lo que necesitan, ¿no? A veces no es que los invadas de cosas y les exijas y les des cosas de frases optimistas, sino simplemente acariciar y darle la mano y decir, aquí estoy para ti, ¿qué te hace bien hoy? ¿Quieres ver una serie? ¿Quieres salir a comprar un helado? Y también entender que si puedes, si quieres, tienes derecho a la vida, es decir, puedes salir a comprar un helado. ¿Quién te robó ese derecho que todos los demás tienen? No, pues como ya me voy a morir o como soy un enfermo, no me puedo divertir y no puedo salir a comer rico. ¿Por qué? ¿Quién te lo dijo? Entonces sí, esta invitación, de hecho hay otro libro que se llama Crazy Sexy Cancer, que encontré yo en mi camino y que me fascinó porque decía, bueno, después de tu quimio, ¿quién te dice que no te puedes poner unas velas
que huelan rico, apagar tu luz, darte un baño de tina, y descansar, o que alguien te dé un masaje. ¿Quién te dice que no? Entonces, me parece muy importante observar estas pequeñas cosas que hacen que tú mantengas de verdad esa dignidad, ese Ay, autocuidado, esa autoestima, ese consentimiento a tu persona, ¿sabes? me Creo que encantó eso es muy dignidad. importante. Pau, ¿en dónde podemos encontrar La Voz de Una? ¿Es un libro Es en un línea? ¿Está en la... podcast. Ustedes que están en podcast, búsquense ahí en las plataformas La Voz de Una y van a oír los testimonios de cada una. Yo hablé del árbol de la vida, Sandra, que también me preguntabas por ahí del testimonio, porque fíjense que para mí con esto del pelo, una vez me pasó que un árbol que estaba fuera de mi casa lo podaron y se quedó pelón como yo. Y entonces de Ah, repente para mí era la metáfora de lo que me estaba pasando y entonces mi símbolo es desde ese entonces el árbol de la vida porque los dos volvimos a dar hojas y volvimos a ay, florecer. Y ¿oíste eso? entonces me pareció lindo siempre yo tener presente ese árbol de la vida en mi vida, ¿no? Porque volví a nacer de alguna manera, mi pelo creció, mis cejas se recuperaron, las pestañas, todo creció como las hojas de ese árbol. Entonces eso también es un canto a la vida, ¿cierto? La vida siempre encuentra sus caminos. Perfecto. Entonces, La Voz de Una es un podcast, te podemos buscar en Spotify y en todos lados. Así es. Y a nosotros Buenísimo. en Quiérete nos pueden encontrar, que ahora estoy haciendo cambios en la página porque la verdad es que durante la pandemia dejamos de hacer muchas cosas porque no podíamos ver a las pacientes. Entonces Claro. sí llegamos a hacer algunas cosas remotas, pero tengo que recuperarlo. Pronto verán ahí Quiérete próximamente circulando, haciendo eventos en el CAI. También hicimos un libro que se puede descargar, La Voz de Una, que está en Swan Rosa, en esta marca con Z y W. Ahí pueden Ajá. encontrar el libro para que lean los testimonios de cada una. Y pues seguimos siempre tratando de poner, obviamente, en la mesa estos temas, de acompañar a la gente que lo está pasando y de dar este aliento de vida para decir, mira, hasta que no se diga lo contrario, aquí seguimos, ¿no? Y a lo Ay. mejor sale alguien y le pasa un accidente y tú sigues en tu lucha y te recuperas y ya, y eres de alguna manera un nuevo capítulo en tu vida cada vez, ¿no? Y aparte eres todo una inspiración porque te recuperaste hermosa, sonriente, preciosa, con una Gracias. mirada preciosa y casi podemos Caray. ver tu alma desde tus ojos. Pau, Muchas gracias gracias. por este tiempo que nos regalaste, por el espacio. Vamos a oír todos La Voz de Una, a buscarlo en línea en Editorial Swan, ZWAN. Y ese Swan así, no es editorial, sino Swan Rosa, lo hizo esta marca. Ah, ok, Ellos lo Swan Rosa. publicaron para regalar. Y también pueden leer mi novela que se llama Elena, con H, y ella también pasó por un proceso así. Entonces, Elena está en Penguin Random House y bueno, en todas las plataformas lo pueden encontrar en ebook. Ya habrá un relanzamiento, pero también para que lean la novela. Gracias por pensar en mí, No, gracias por gracias a dejarme ti. entrar a su casa y No, espero que gracias. siempre que vean una casa se acuerden de habitarla en plenitud, hacer que florezca, llenarla de vida y de gratitud. Yo creo que no hay nada más bello en la vida que la gratitud, agradecer cada minuto que respiramos y valorarlo. Y con toda la gratitud, mil gracias, Pau. Gracias. Gracias, un Abrazo abrazo. a todos. Gracias.